Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Voy a tratar un tema. Tengo la grata compañía de 4 dirigentes políticos importantes de los 4 principales partidos de la República Dominicana. Y vamos a tratar el tema de las relaciones con Haití, el futuro de esas relaciones y los problemas que provocan una inmigración ilegal desmedida, desbordada, que ya escapa desde hace mucho tiempo a la capacidad nacional para absorberla. Y tengo conmigo a dirigentes muy conocidos, el licenciado Iván Lorenzo Suero, abogado y senador del PLD, el licenciado Darío Zapata, abogado también, me encuentro entre abogados, señores, el diputado del PRM, el licenciado Inocencio García, sociólogo, director de Política Exterior para Haití de la Fuerza del Pueblo, y el licenciado Henry Blanco, catedrático y vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Muy buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es la situación real de la inmigración? ¿Qué consecuencia podría tener para la vida política, social y económica de la República Dominicana y el sosiego nacional, principalmente, que se desborde esa inmigración ilegal y no seamos capaces de contenerla? Si empezamos conmigo, te diría, Miguel, muy buenas tardes, buenas noches al pueblo dominicano. Yo pienso que Haití representa una oportunidad importante en términos comercial para la República Dominicana. Pero obviamente nosotros hemos visto con alta preocupación que las relaciones con Haití y República Dominicana no se han manejado con el nivel de madurez que amerita tratarse. Sobre todo porque tenemos que recordar los sentimientos históricos entre ambas naciones, producto de la invasión del pasado, y ya en el presente eso debió manejarse con mucho más madurez. Cosa esta que no ha pasado porque en el presente gobierno se ha manejado con un alto nivel de populismo y eso afecta considerablemente no solamente las relaciones, sino que afecta el comercio, que pudiera muy bien aprovecharse en la República Dominicana. Nosotros prácticamente tenemos una invasión pacífica. Nunca antes había tantos ciudadanos haitianos en la República Dominicana como ahora. Porque hay la migración de nacionales haitianos hacia la República Dominicana representa un alto beneficio para los representantes consulares que tenemos en el vecino país de Haití. El cónsul dominicano en Puerto Príncipe pudiera estar engrosando su patrimonio 1.500.000, 1.600.000. Bueno, es difícil establecerlo, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una tarifa y hay una cantidad de visados que se le... Pero ese dinero no pertenece al Estado Dominicano. No, de ninguna manera. Es decir, ¿los cónsules no reciben un salario? ¿O todo lo que gestionan le pertenece? Hay un porcentaje que va a Cancillería. Muy poco. Por ejemplo, de las visas... Supongo que un 25%, ¿no? Sí. Ahora, bueno, se subió, era un 20%. No. Creo que un 30 ahora. Sí. Bueno, entonces un consulado deja pingue beneficio, ¿no? No, pero yo tengo que aclarar lo que yo conozco. Históricamente, Haití es el único país con que nosotros exigimos el visado y que cuesta un dinero. Para que ustedes tengan una idea, en este momento una visa está costando entre 400 y 500 dólares. La estampilla, que es realmente la visa en sí, el cónsul en principio tenía que regresar a Cancillería unos 20 dólares por cada visa y luego aumentó a unos 30 dólares. Pero se está cotizando entre 400 y 500 dólares, lo que significa que no es un 30 ni un 20%. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en televisión? Pero hay algo más, Miguel, y discúlpame. El cónsul tiene un salario, el cónsul tiene una dotación, que eso es el pago de los viáticos y de la casa donde se aloja el consulado, le nombran el personal y le pagan el hospedaje. Bien, licenciado Zapata. Bueno, lo primero es que yo debo decir que nosotros firmamos un acuerdo en Laredo con el auspicio de la Unión Europea. Laredo, México, ¿no? Sí, en donde yo participé representando el Congreso. Eso fue en el 2018. Luego del acuerdo hicimos varias jornadas de trabajos aquí en la Cancillería. Pero hay que decir que la cultura, la costumbre, el estilo de los haitianos es complejo. No hemos podido avanzar, ha estado estancado
ese proceso porque ha sido difícil. Fue una reunión bilateral entonces entre República Dominicana y se firmó el acuerdo en la Universidad de Laredo con la participación de 7 legisladores haitianos, estuve yo solo como legislador dominicano, el auspicio de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y quisimos avanzar con unos proyectos ambiciosos binacionales, pero no es tan fácil. Ahora, yo puedo decir que a nuestro presidente Luis Abinader le ha tocado lidiar la situación de Haití que a ningún otro presidente que yo recuerde le haya tocado. Cuando en el gobierno de Luis Abinader mataron a un presidente en Haití, no hace 2 semanas que intentaron matar también al primer ministro. Al primer ministro. ¿Cuál otro gobierno ha tenido esa situación? Entonces, ¿qué van a hacer los haitianos? ¿Se van a tirar al mar a ahogarse? Al precio que sea, al resultado que venga, tienen que avalancharse para acá. Entonces, eso no plantea un dilema. Y tenemos una frontera de 379 kilómetros, una línea fronteriza limítrofe, que gracias a la inteligencia de nuestro presidente, y decía ahorita fuera de cámara mi colega Iván, que nosotros esa iniciativa del muro la depositamos en el Congreso en el 2018 y la presentamos públicamente en el programa El Sol de la Mañana en Dajabón, que fue Consuelo, José Lalú, varios comunicadores, periodistas, y planteamos el proyecto que es ambicioso. No es solamente el muro, es desarrollar la frontera. No podemos ver a Haití como un problema. Hay que verlo como una realidad y como un destino, que nosotros estamos llamados, no condenados, a compartirlo y a buscar salida. Pero yo creo que si le damos un enfoque político, no aportamos mucho. Vamos a darle un enfoque de aportes para contribuir al desarrollo de esa línea fronteriza, como el presidente lo ha hecho. Y yo tengo que decir que es verdad que hay una inmigración, como dice el colega, cada día tiene que haberla más a menudo, porque pasan varios por la noche, son repatriados y reinciden. Entonces, la política migratoria, migración, está deportando miles y miles de indocumentados y vuelven para acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenemos un problema muy serio. Muy serio, pero tenemos un presupuesto que nosotros como legisladores lo conocemos, que lo aprobamos, que solamente Dajabón tiene 2.600 millones de pesos para ese muro, para este año. Solo Dajabón. Y ya hay unos 25 kilómetros construidos prácticamente. Así como ustedes están escuchando. Entonces, ¿cuál podría ser una solución que evite que sigan inmigrando de una forma masiva y descontrolada y que a la vez aprovechemos las oportunidades económicas? Una intervención urgente, inminente. Tiene que ser intervenido en ti. Los organismos internacionales ya no pueden jugar a la larga, porque ellos, yo digo a veces, pero es que quieren juntarnos, quieren fusionarnos. No es posible, no es pertinente. Bueno, pero si sigue la inmigración de una forma desbordada, en algún momento la fusión se dará casi involuntaria, porque llegará un momento en que habrá una población de ascendencia haitiana tan alta que ya tendrá derechos ciudadanos y tendríamos ya realmente una minoría, porque incluso ahí creo que hay una iniciativa destinada a darle a los inmigrantes residentes aquí la condición de ciudadanos, ¿no? El hecho es que Haití es una realidad, pero es una realidad problemática. Sí, así es. O sea, no la veamos solo como realidad per se, sino que es una realidad problemática. Y es una realidad problemática porque cuando uno analiza todos los factores del desarrollo en Haití, todos esos factores están colapsados, ¿no? Y si nosotros queremos tener una política exterior de cara a esta crisis inédita, porque Haití no había tenido una crisis de esta profundidad. Precisamente. Y el punto de partida, ¿cuál debe ser? De todos, siempre lo digo, los comunicadores, los legisladores, los políticos, los empresarios, es que en Haití ya no hay Estado. No hay Estado porque no está funcionando el Parlamento. No está funcionando el sector justicia. Nada. Y resulta que el primer ministro es un primer ministro de facto, no es un primer ministro de jure. Y casi cautivo. No, y prácticamente cautivo. Entonces, hasta que nosotros, por ejemplo, no resolvamos en materia migratoria
lo que yo le llamo la economía subterránea, que tiene que ver con que esa economía se encarga de inclusive de hacer negocio con tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y todos los delitos conexos que se derivan del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Muy bien que se esté construyendo el muro. Nosotros como Fuerza del Pueblo, desde el inicio, participó el senador Iván Lorenzo en una de esas sesiones en noviembre del año pasado, y decirlo, y lo digo esto con mucha seriedad, vimos bien desde la Fuerza del Pueblo, inclusive todos los partidos, los 30 partidos que estábamos ahí, vimos bien el llamado que hizo el presidente Luis Abinader al respecto para una política de consenso. Pero yo tengo que decirlo con sinceridad acá, porque en este tema yo me gusta enfocarlo con mucha seriedad. Yo percibí en esa primera reunión una especie de uso político relacionista del presidente de ese tema. Claro. ¿No? Lo está usando políticamente y yo nunca pensé que el presidente Luis Abinader podía tomar ese tema como base relacionista. Y lo digo por lo siguiente, porque es que resulta que yo que estuve en Cancillería, yo que estuve 2 años en Haití, que fui embajador de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería 2004-2007, bueno, pues en diplomacia hay contenido y forma. Y la manera en cómo el presidente Luis Abinader, y lo digo con todo respeto, ha tratado ese tema, yo pienso que es una manera muy estentoria, es decir, en sus pronunciamientos. Entonces, bueno, me parece, lo capté y no dije nada, seguí dándole seguimiento a su conducta pública con respecto al tema, y yo creo que ese tema no se debe manejar con ese criterio relacionista, porque al final, si vemos el presupuesto del 2020, este presupuesto, bueno, pues el presidente Leonel Fernández calificó ese presupuesto de relacionista, ese presupuesto del 2023, y yo me acabo de enterar, Jimaní, Dajabón, no sé si Elías Piña, bueno, pues hay un festival de pensiones de 20, 30, 40, 50, 80, hasta 80 mil. Hoy, Pensiones. Pensiones. Sí. Pensiones. Es decir, ¿a quiénes van dirigidas esas pensiones? no hasta a jóvenes. cualquier gente inclusive que ni siquiera ha trabajado. Activista político. Activistas No, políticos. pero no es así. Activistas Te políticos. lo voy a explicar ahorita. si no es así. Dicho no por políticos, con gente, municipios. Yo, para no contaminar, hablando solamente para enterarme de los temas fronterizos, bueno, pues ese tema salió y lo acaba de afirmar el senador Iván Lorenzo. Entonces yo creo que si nosotros queremos tener una política exterior que ya no puede ser igual que la política exterior que teníamos hace 20 años, por lo siguiente, porque este problema tiene no solamente, y todos lo sabemos, dimensiones bilaterales, tiene dimensiones multilaterales y tiene dimensiones regionales. Y yo he dicho en otros programas que tenemos el agravante para enfrentar esa crisis geopolítica insular que representa Haití, que como tenemos la crisis geopolítica mayor, que es la guerra Rusia-Ucrania-Occidente, que cada vez más hay un escalamiento, bueno, pues entonces esa crisis geopolítica mayor que representa la guerra Rusia-Ucrania-Occidente le quita atención por parte del Consejo de Seguridad a la crisis de Haití, agregándole al hecho de que esas 5 potencias que dominan el Consejo de Seguridad están en guerra. Es decir, Y tienen el poder del veto. y tienen el poder del veto. Entonces nosotros estamos ante una situación muy delicada con respecto a esa crisis, porque déjenme decirles, no es de fundamento del Estado, es de fundamento, ya lo dijo el extinto y que en paz descanse Guy Alexander, que fue embajador aquí durante muchos años, en un trabajo del año 2000, que ya había una fractura social para ese año. Empezaba una fuerte fractura social. Imaginémonos entonces con un dominio de 200 bandas armadas que tienen el control del 70% del territorio. ¿Cuál es la visión del PRD de la situación con Haití y de los problemas que confrontamos con la inmigración creciente, masiva y desbordada? Pienso que uno de los líderes
político del país que tiene mucho más conciencia del tema haitiano se llama Miguel Valga Maldonado. Y la ha enfocado con tanta precisión, tomando en consideración de que el Estado haitiano no es un Estado. Y usted puede hacer contrataciones cuando hay dos actores legítimamente establecidos y realmente instituidos. Pero resulta que usted no puede llegar a ningún acuerdo, ninguna negociación, ningún consenso con uno de los elementos que no constituye Estado como tal. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en Haití en estos momentos? En estos momentos se dice que es un Estado fallido por el hecho de que, según los politólogos, sobre todo que incursionan para ser un Estado fallido hay que ser primero un Estado, ¿no? Primero, sí, y nunca lo ha sido. Dicen estos especialistas en el área internacional que para ser un Estado fallido hay que reunir más de 4 condiciones. Hay mucho más, pero se centran en 4 esenciales, que son, por ejemplo, cuando un Estado no garantiza el control interno social, ya empiezan las debilidades como tal. La otra condición, cuando un Estado no resuelve las necesidades prioritarias en política pública de los bienes necesarios, esa es otra condición. La otra, cuando sus autoridades no son legítimas. Y finalmente, cuando la fuerza llamada a imponer el orden, el Estado no tiene control absoluto, que es lo que está ocurriendo exactamente en Haití. Bueno, el ejército fue disuelto, ¿no? Así es. Ahora, el presidente dominicano ha estado reclamando a la comunidad internacional una intervención militar para sofocar el imperio de las bandas, ¿no?, que dominan las calles. Eso es una manifestación más de que no tienen control. No, sí, pero exactamente, pero ya Haití fue invadido y ocupado por una fuerza multilateral. Y no solucionaron nada. Y no solucionaron el problema. Entonces, ¿por qué esperar que una nueva intervención? Pues entonces yo me pregunto, no estoy afirmando nada. Sí. Me pregunto, si una primera intervención multilateral fracasó, ¿qué posibilidades tendría de que una nueva resuelva el problema? Bueno, eso tiene una explicación, don Miguel, eso tiene una explicación clara. Es que los países que tienen responsabilidad en la situación haitiana y los organismos internacionales no le han dado el tratamiento debido a Haití, porque han llevado fórmulas que, como por ejemplo, instituir, como se está llamando ahora, unas elecciones donde no hay tradición democrática, donde no hay una cultura democrática, donde no hay institución legítima. ¿Para qué se va a convocar unas elecciones cuando va a ocurrir? Señores, Haití ha tenido 51 jefes de Estado, 5 han concluido en todo su tiempo, 5 han concluido su periodo. ¿Qué quiere decir eso? Pero hubo uno que tuvo varios periodos. Sí, ese es uno de lo que se menciona de los 5. Lo que quiero decir es, no ha sido un Estado como tal. Entonces, la situación para República Dominicana, que es lo más preocupante, es que nosotros no tenemos una agenda de prioridad frente a las relaciones. Ahora, ¿cuál es la solución? Me espanta. La resolución 1542 de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, que fue la que instituyó la MINUSTAH. Sí. Durante el gobierno del presidente Leonel Fernández se decía, y se hizo un esfuerzo, no se logró, porque lo que se planteaba durante el gobierno del presidente Leonel Fernández es de que esos objetivos no eran viables. Y se demostró luego finalmente que no eran viables. Porque siempre se insistió en que Haití lo que necesita es una reconstrucción económica, social e institucional. Por ejemplo, con respecto al llamado que hizo mediante Consejo de Ministros y mediante publicación en el monitor del decreto ley del Consejo de Ministros de actuar gobierno de facto, que preside Ariel Henry, en octubre del año pasado solicitó la intervención militar, ¿no? El otro día, el secretario general, Antonio Guterres, respondió favorablemente, envió el informe
al Consejo de Seguridad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cuando Naciones Unidas insta a los países miembros de las Naciones Unidas a que cooperen para enviar personal militar, todo el mundo mira hacia otro lado. Y Estados Unidos no quiere responsabilizarse de encabezar o hacer una intervención unilateral. Una intervención unilateral. Entonces, en el caso nuestro, ¿cuál es la... ¿es solo hacer planteamientos de carácter general en los cónclaves internacionales? Yo digo, bueno, sí, eso es importante. Eso es una parte. Eso es una parte. Ahora bien, ¿qué se hacía en el gobierno del presidente Fernández cuando se hacían esos planteamientos en Naciones Unidas? Bueno, pues Cancillería, ¿qué hacía? Traducía esos planteamientos generales en propuestas concretas que fueran a Naciones Unidas. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar con el tema. Le doy la palabra cuando regresemos. Después de ella, por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hoy conversando con 4 dirigentes importantes de los principales partidos del país sobre la situación que confrontamos con relación a Haití y lo que significa para nosotros una inmigración que ya escapa a nuestro control. Sí. Licenciado. Usted preguntaba qué hay que hacer. A nuestro humilde modo de ver estas casuísticas tan profundas. En primer lugar, que la comunidad internacional pase de las palabras a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Intervención militar, inversión o inyección de capital, porque se van a morir de hambre. No solamente militares para que se pueda retornar la seguridad, no. Inversión de capital, generar condiciones para que haya modo vivendi. Y número 2, lo que está haciendo el presidente, el único presidente, y yo lo voy a decir con pruebas, que ha hecho, que está haciendo inversiones históricas en la frontera, es Luis Abinader. Bahía de las Águilas, que eran amagos de los presidentes, ya, hoy estamos a 2, pasado mañana se inicia, a 2, estamos. No, hoy sábado 4. ¿Pasado mañana? Sí, sábado 4. Pasado mañana, 4. Pasado mañana ya se inicia la construcción de 2 proyectos, pasado mañana, pero si nos vamos a Manzanillo, ya hay inversiones en dólares de cientos y cientos, ya haciendo. Hoteles. De todo. ¿Y Elia Piña para cuándo? Entonces, los otros presidentes, ni Elia Piña, ni Jimaní, ni Pedernales, ni Manzanillo, ni ninguno. Pero tenemos una frontera que el ejército y los demás organismos de seguridad están trabajando. Pero hay que entender que hay una vulnerabilidad natural, señores. 300 y pico de kilómetros de noche en Lomas, que no hay luz, que no hay una casa, que no hay nada. No es tan fácil. Sí. El presidente está muy preocupado, y nosotros, todos los dominicanos, y él está invirtiendo más en la frontera que en cualquier provincia, sea Santo Domingo o Santiago, ahora mismo. Porque cuando yo le digo que solamente en Dajabón está invirtiendo casi 3.000 millones de pesos de presupuesto. Licenciado, senador, que no podemos decir que el presidente yo pienso que lo primero, que cuando se maneja con el nivel de populismo que se ha manejado las relaciones con Haití, lo que provoca el aumento de la crispación en un ámbito importante de Haití, por un lado. Por el otro lado, yo pienso que un estricto control migratorio nos va a convenir a los dominicanos. Nosotros entendemos que tiene que crearse un protocolo para las relaciones comerciales con Haití, que son importantes, es un nicho comercial importante, pero hay que establecer un protocolo porque es un paquete que nos llega. Ciertamente nosotros colocamos, es el único país con el que tenemos un saldo positivo de la balanza comercial, pero también nos traen las enfermedades, por eso tenemos hoy el cólera. Entonces todo esto tiene que hacerse con responsabilidad y con madurez. Si se sigue haciendo como hasta ahora, dividir el país entre nacionalistas y no nacionalistas y manejarlo para un proyecto relacionista, evidentemente que no va a prosperar. Ahora, evidentemente las relaciones
el historial de los vínculos bilaterales con Haití están llenos de agravios, de mutuos agravios, perdón. ¿Y no creen ustedes que esos agravios van a dificultar realmente un acercamiento, una convivencia futura, armoniosa y tranquila? Ahora se dañaron más. En el gobierno del compañero Danilo Medina había unas relaciones cordiales con las autoridades haitianas, hasta el nivel que cuando... Pero habían autoridades entonces. Bueno, que siempre hay con quien conversar. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos, en este periodo, independientemente de que ha habido una política del actual presidente de improvisación, porque solamente está viendo una parte de lo que podría ser solución, de lo que podría ser solución, porque por ejemplo la parte es que solamente se ha sentado en confiar en una decisión internacional, y resulta que todo parece indicar, yo tengo la sospecha que preservar el estado o la situación como está, eso le conviene a estos países como Francia, Estados Unidos y Canadá, que son los responsables de la situación de miseria que está atravesando Haití. ¿Por qué? Señores, si sigue el desborde de la inmigración haitiana, nosotros le vamos a responder con esos tanques. Vamos a matar a esos pobres haitianos que lo que quieren es comer. Eso es una situación grave. Eso no es una solución. Por eso yo planteo que enfrentamos la posibilidad de un grave problema, de un dilema moral. Exacto. Supongamos que la situación se haga más compleja en Haití, que de pronto venga una avalancha, como ha ocurrido en México con la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Que se presente, ¿qué hacer? Yo me pregunto, ¿qué hacer ante esa posibilidad? Porque en este momento histórico en que nos encontramos, hay que combinar de manera muy estrecha la política exterior con la política interior. Exacto. ¿Qué significa coordinar estrechamente la política exterior en este nuevo contexto histórico con la política interior? Que ya nosotros no podemos darle más larga para ordenar la casa. ¿En qué sentido? Tú tienes que ordenar el mercado de trabajo de la construcción. Tiene que ordenar el mercado de trabajo en todos los sectores de la economía nacional. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a sacar el 100% de los trabajadores haitianos en cada una de las áreas. No. Nadie está diciendo eso. Ahora bien, se paraliza la economía. Cuando hablamos de combinar política exterior con política interior, inclusive para nosotros alcanzar lo que yo le llamo la soberanía moral, no somos ni potencia económica, ni potencia militar, ni potencia territorial, lo único que nos queda a nosotros es la soberanía moral, que implica que nosotros respetemos nuestras propias leyes. Y si nosotros queremos que haya una respuesta de la comunidad internacional, nosotros tenemos que ordenar la casa, porque nosotros no hacemos nada con estar reclamando a nivel internacional, no nos van a hacer caso, si nosotros precisamente no ordenamos el desorden migratorio. Eso significa que no somos no actuamos responsablemente frente a la comunidad internacional. No lo estamos haciendo. El presidente ha hecho requerimientos muy coherentes y pertinentes. Ahora, el tema de la inmigración, y llámese mano de obra, sector agropecuario, ama de casa, construcción, turismo, porque son millones que hay aquí, ya hay que decirlo. Es un compromiso de todos. Porque aquí los empresarios son los primeros. Y el propio gobierno. Sí, pero sí. Que tiene empleomanía haitiana también. No, de todos. Porque los empresarios apadrinan esa migración. Exacto. Los productores, tenemos que decirlo. Los dueños de proyectos habitacionales. O sea, entonces, esta es una situación que tenemos que enfocarnos todos y sacrificarnos. Porque no solamente el gobierno. El gobierno está haciendo los esfuerzos, y yo reitero que ha volcado todas las inversiones en la frontera,
para que se pueda poblar inclusive la zona que se ha despoblado. Ese es otro tema, con Darío. inversiones. Lo que el gobierno no debe manejar con doble moral las relaciones bilaterales con Haití. Yo no sé a qué llaman doble moral, porque por la un ley lado, de inmigración se está aplicando. Por un lado, ¿verdad? el gobierno te dice que la frontera está blindada y al otro día te dice que... Nunca va a estar blindada. Darío, pero hay un relajamiento de la norma, porque ciertamente, si nosotros aplicamos, como tú muy bien dices, la normativa de la empleomanía haitiana, Extranjera en general. Exactamente. Hay un porcentaje que me parece que establece la ley que es un 20% de empleomanía. 80-20. 80-20, exactamente. Entonces resulta que si nosotros Pero aquí agarramos, por eso es que es una doble moral. 80-20, pero no en este gobierno. Sí, pero no. en este gobierno, Pero que ahí es- hay responsabilidad empresarial. Ahora hay más inmigración por la situación especial Ahí en hay, Haití. oye, sí, pero ahí Vamos a decirlo. ahí hay responsabilidad Que no le tocó empresarial, al gobierno de ustedes hay eso. responsabilidad del gobierno. No le tocó. Inclusive se convoca con mucha frecuencia a la comunidad, a toda la comunidad, la política, la sociedad civil, para temas menos trascendentes que la haitiana. Y yo creo que estamos relajando con eso. Por eso yo al principio decía que se debe establecer una agenda clara. El presidente debe de estar claro con lo que puede ocurrir de una masiva inmigración haitiana ya en la República Dominicana, porque esa frontera, por más construcción que se haga, le va a quedar pequeña, Eso porque fuera- que eso fuera tienen dos posible. alternativas los haitianos. Eso fuera posible. O se tiran al mar o vienen para Santo Domingo. Eso fuera posible si el presidente no utilizara el sentimiento de muchos dominicanos Qué celo y político, lo Miguel, aprovechara el presidente. Qué celo político. políticamente. No Entonces, politicemos el tema, sí, señores. sí, Qué- sí. Qué celo político. El presidente lo ha politizado. No, Totalmente. no, jamás. De muy mala manera. De muy mala No, manera. es que la política exterior del presidente ha sido clara y precisa. entonces, cuando Porque se él- relaja la política exterior, cuando se capitaliza políticamente y se utiliza políticamente, entonces las consecuencias son que se daña. Lo que pasa que ustedes, aquí habemos 4 partidos, hay intereses políticos, pero la política exterior que se ha desarrollado... Yo soy fronterizo. somos Yo fronterizos. soy fronterizo. Darío. Y es la primera vez que la frontera se está invirtiendo brillando, ¿eh? más, se está invirtiendo más en el Ahora, muro. evidentemente el se- discurso de está- oposición es menos complicado que el discurso oficial, ¿no? Porque lo está haciendo bien el oficial. ¿te Bueno, lo ha no, dicho? lo que quiero decir que Usted lo ha dicho. el de oposición no tiene que Bueno, defenderse. pero es en evidente porque en un momento el presidente Luis Estaba en tenía oposición. una posición diferente a como está ahora en el gobierno. Antimuro. Exactamente. No, Entonces, pero, oye, no, Sí, no, sí. no. Darío, yo Sí. lo que pienso es, Sí. Darío. que él se ha quedado corto en las medidas. Yo pienso que Pero que él debe está ser más haciendo- pero está amplia. haciendo mucho. No, yo pienso que Está debe ser haciendo más amplia. mucho. Se puede hacer más aún. Pero claro. Se puede hacer más aún. Estoy de acuerdo. Y es tomar una serie de medidas. Inclusive hay una serie de propuestas planteadas por empresarios, por intelectuales dominicanos, que dice que nosotros no solamente debemos quedarnos en el foro internacional, sino que también debemos tratar de, junto con los haitianos que parece que no tienen idea, en el 2003 Beltrán Arití inició un procedimiento judicial de rescatar 21.000 millones de dólares frente A Francia. contra los franceses. O Por sea, la multa, por el pago por de la la multa del independencia. pago Porque que son- le había ellos son culpables impuesto, los franceses. que le había Mucha impuesto, culpa. que le había Pero la impuesto historia- el Estuvieron rey pagándola La historia está hasta ahí. mediados del La siglo historia- pasado. La está historia ahí. está ahí. Era la colonia más rica Claro. Exactamente. del Imperio francés. Y fue uno de los Exactamente. países que se independizó. Pero, primero. por ejemplo, si hablamos de medidas, por ejemplo, el senador Iván Lorenzo hablaba del tema de los consulados. Inclusive los consulados que estaban cerrados y todavía se estaban vendiendo visas. Sí. Se fue parte del escándalo, ¿no? Entonces, esa es una medida. Sí. Es decir, pero hay otra Sí. medida de Yo voy a contestar política, ahora de sobre política interna, es decir, del Estado Nacional, del jefe del Estado, que es el jefe de la política exterior. Yo me pregunto, y me lo he preguntado en otras ocasiones, ¿qué hace un embajador en una embajada cuando no tiene autoridades legítimas de aquel lado? ¿Qué han hecho algunas de las potencias? Han retirado, empezando por Japón, han retirado a su embajador hasta que esa La situación situación se normalice. se normalice institucionalmente, porque ahí no hay
autoridad legítima. Ni hay institución. Entonces, si Ni seguridad para el ni, pueblo. pero seguridad. tampoco ni seguridad, pero es que mandamos un mensaje de que nosotros estamos actuando desde el punto de vista diplomático y de nuestra política Incorrecto. exterior correctamente si nosotros retiramos, porque ¿qué hace un embajador en Haití cuando no hay autoridades legítimas? E inclusive, mucho más, con todo el respeto al embajador haitiano aquí en la República Dominicana, ese es un embajador de facto también, porque es que para poder ser embajador, al igual que nuestro procedimiento, tiene que ser refrendado por el Parlamento, y no hay Parlamento. Bien, Parlamento. bien, caballeros, tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final. Por favor, continúen con nosotros, que el tema es de vital y trascendental importancia para la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, regresamos ya a la parte final del tema de esta noche en el debate, las relaciones con Haití, el futuro de esas relaciones y los problemas que ocasiona una inmigración que ya desde hace tiempo desborda la capacidad de asimilación de la economía y de la sociedad dominicana. Se está construyendo un muro para evitar que siga creciendo la inmigración, una forma de contención de una inmigración que ya no puede estar perjudicando, evidentemente no puede estar perjudicando. Pero yo pienso que la situación real en la frontera es que está despoblada, porque los jóvenes y las personas mayores se han ido emigrando hacia el interior del territorio nacional en busca de mejores oportunidades de trabajo. Entonces yo pienso que es necesario, con el muro físico que se está construyendo, quizás sea necesario construir otro muro, un muro de oportunidades, es decir, la construcción de hospitales, escuelas, politécnicos, universidades, hospitales, canchas deportivas, centros comunitarios y todo eso, porque descuidamos ese factor tan importante. Mira, Miguel, nosotros sometimos una iniciativa legislativa que busca, entre otras cosas, que podamos crear un marco jurídico para la comercialización de los terrenos en la línea fronteriza. ¿Por qué? Tú lo has dicho, la frontera prácticamente del lado dominicano se está quedando sola. La necesidad, el hambre... Bueno, en cualquier provincia se gana con 200 votos, de más. No tanto así. Sube un chin. No, de más. Bueno, yo gané con 210. Y el PRM quería quitarte. sustraerla fraudulentamente. Oiga eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se está produciendo una invasión pacífica, porque en la medida que los dominicanos vienen a formar cinturones de miseria a las grandes ciudades en la busca de oportunidades, en esa misma medida se quedan los ciudadanos, los nacionales haitianos, en los predios, cultivando y tratando los predios. Entonces se hace necesario una política responsable en la frontera que permita que los ciudadanos fronterizos nos quedemos como guardianes o centinelas de la frontera. No hay oportunidades de trabajo, no hay ningún tipo de facilidad para el habitante fronterizo. El muro está costando algo más de 2 veces lo que tienen consignado en el presupuesto de la nación todas las provincias fronterizas. Entonces, estamos abriendo una oportunidad a que nos invadan pacíficamente, porque la necesidad de ellos lo obliga a buscar cómo subsistir. Y la necesidad que tienen los dominicanos por oportunidades lo hace migrar a las grandes ciudades a formar los cinturones de miseria. Ahora, cada vez que un haitiano ilegal ocupa una posición, un empleo, despoja a un dominicano de una posición o un empleo. Claro. Ese es un problema también, ¿no? Así es, así es. Miren, yo no entiendo porque el colega y amigo Lorenzo habla de inversión en la frontera para que no se vaya despoblando más. Pero si no invierten en Haití, ¿en qué estamos? Es que tiene que haber también inversión en Haití para que puedan comer por lo menos los haitianos. El problema de los haitianos es de Entonces, los haitianos. Miren, usted recuerda a Miguel cuando yo estuve aquí hace como un año en una entrevista con Dionis Sánchez y Adriano Sánchez Roa, que yo hablé de un proyecto que cursa en el Congreso. Todavía. Sí, cursa porque era el muro y al iniciarse el muro como que se enfrió. Ese proyecto es contentivo del muro con la vía inteligente. La construcción de una autovía internacional que vaya bordeando desde Manzanillo toda la franja. Pero de este lado. Sí, de este lado.
un proyecto agroforestal para reforestar toda esa franja, Como lo hacía un el proyecto ecoturístico para construir en esas lomas hoteles, hacer turismo para que la gente vaya, y manufacturera, o sea, zona franca. Ese es un proyecto ambicioso que si se construye esa autovía, que va a ser un turismo, si se hacen zona franca, si se hace ecoturismo y si se construye el muro, nosotros estamos resolviendo grandes problemas porque la gente va a volver a poblar. Pero en Dajabón, si ustedes ven los estudios poblacionales, después de Higüey, la segunda provincia en crecimiento, en densidad poblacional de Dajabón. Por Codevi. Por muchos factores. Y en crecimiento económico ahora mismo, en este año Dajabón es la número 10 del país. Entonces, ahí hay una contradicción. Lo otro es, voy a la política consular. El gobierno pasado tenía 40 y 50 cónsules. Y que me digan que no, por eso. 40 y 50, hasta 60 vicecónsules. Luis quitó todo eso. Estaban repoblando Haití, entonces. Sí, 2 y 3 ahora. Óigame, un cuello de botella consular, que eso daba pena. Y ese dinero se está ahorrando y se está invirtiendo en obra. Entonces Luis tiene la intención y la está ejecutando la intención y está invirtiendo en la frontera, pero en Haití hay que invertir. No, Luis, de intención Hay no lo puede culpar, por Exacto. intención no. Intención y ejecución. Ahora, yo Porque la entiendo, verdad, en realidad, yo creo que una parte, un elemento importante del problema bilateral es que los haitianos tienen una deuda con Haití que se resisten a pagar. Porque nosotros hemos confrontado a lo largo de nuestra historia reciente muchas dificultades, una guerra civil, golpe de Estado, intervención americana, terremotos, ciclones, y sin embargo hemos podido salir adelante sin fideicomiso. Así es. Sin fideicomiso. Sí, entonces yo entiendo que los haitianos están en la obligación. Agregue todos los problemas que Luis encontró en este periodo. Sin No lo estoy diciendo, no. sin fideicomiso La al país. invasión de Rusia, No, lo que Ucrania. cuando digo sin fideicomiso, quiero decir con nuestro propio esfuerzo. Exacto. Es decir, los dominicanos se han preocupado por su país. Los haitianos están invirtiendo fuera del territorio haitiano. Tienen una deuda con Haití. Claro, los haitianos que no pagan. Entonces yo creo que uno de los objetivos de una conciliación en Haití tiene que ser sobre esa base. Los haitianos tienen que asumir la responsabilidad que tienen con su país. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta de si un Estado se puede restaurar en corto tiempo, ¿no? La respuesta es que un Estado, para poderse reconstituir, necesita que es una proyección de largo plazo, Sí, ¿no? claro, ni claro. siquiera de mediano plazo. ¿Pudo Estados Unidos constituir una comunidad organizada jurídica y políticamente? Es decir, un Estado en Afganistán. No pudo. No pudo, Y claro. tuvo que salir. Entonces, veamos la situación de Haití en el Ninguno de esos países intervenido ha progresado. Ninguno del mundo. Ni un solo. sentido de que, Ese fracaso todo. de que nosotros los dominicanos tenemos que poner ese elemento sobre la mesa para definir precisamente una verdadera política exterior que abarque, que dejemos el tira y jala y que todos nos pongamos de acuerdo para definir una doctrina de política exterior. Una doctrina de política exterior que sea de largo plazo y que todo el que vaya a la administración del Estado respete. Entonces, ese es un elemento. No solamente es frontera física y frontera productiva, sino también que nosotros afinemos nuestra frontera jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque desde fuera lo pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2013, 2014, que nosotros inclusive cambiásemos nuestra constitución para precisamente otorgar nacionalidad a, en ese caso, a los ciudadanos haitianos. Sí, en dos casos específicos. Como si nosotros, como si la nacionalidad dominicana estuviese en venta. Entonces, lógicamente que también hay que fortalecer esa frontera jurídica de cara al futuro si nosotros queremos mantener más o menos una fisonomía. Ahora, hay una decisión nacional. del Tribunal Constitucional que dice que las decisiones del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos no son vinculantes con la República Dominicana. Pero hemos tenido jueces dominicanos en el tribunal. Hemos tenido jueces No, pero dominicanos. hay decisiones que son vinculantes.
Pero la Si somos intervención, la intervención claro, pura y Son simple vinculantes. a Haití, la intervención pura y simple a Haití, como tampoco el muro, son suficientes. Como tampoco la presencia de nuestro presidente en los foros internacionales es suficiente. Si la experiencia de los organismos internacionales no asimilan la situación que hizo la MINUSTAH, que dejó más problemas que soluciones, si no se asimila la experiencia y se crea un organismo internacional que procure desarrollar la cultura democrática en Haití, la institucionalidad en Haití y el progreso en Haití, nosotros vamos a seguir sufriendo el problema. Ahora, el problema es que una cultura democrática no se crea mediante decretos no, es un proceso. ni leyes. Es un proceso. La democracia es un hábito. Es un hábito y es una práctica histórica de años. Es una ¿no? conducta, es una actuación, es un modo de vivencia, el ejercicio democrático. Ahora, sería difícil o imposible que todas las fuerzas políticas del país que tengan conciencia plena de la situación que Haití significa en este momento para el país, puedan aunar esfuerzos y crear voluntades, unir voluntades para resolver un problema. Eso hay que hacerlo. Claro. Eso hay que hacerlo, pero eso hay que hacerlo con sinceridad. Sí, claro. Es decir, no puede ser que me tú convoques a 30 organizaciones políticas, luego se forme un comité de dirección de 4 partidos mayoritarios y 4 partidos minoritarios, donde estaba el PLD, donde estaba la Fuerza del Pueblo también, y entonces que luego se saque el comunicado y luego ya no se hizo más nada. Entonces, utilizarnos. Entonces es un poco, por eso digo que a mí, cuando capté en la primera reunión, me dio un mal sabor por la manera en cómo, lamentablemente, nunca me gusta referirme a los jefes de Estado así de esta manera, pero tengo que mencionar al jefe de Estado porque creo que el jefe del Estado, lamentablemente, ha estado utilizando este tema tan grave, tan serio, con fines reeleccionistas. Miren, bien, nos quedan 3 minutos nada más. Nos quedan 3 ahí minutos. mismo, Sí. el medio minuto mío. Muy bueno un foro que se haga nacional para nosotros ponernos de acuerdo aquí, ¿verdad? Sí. Aquí. ¿Con eso es suficiente? No. No. Es que Haití, la solución de Haití, no podemos ser ni debemos ser nosotros solamente. Hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho. Es que los organismos internacionales tienen que asumir esa situación de manera imperativa. Don Miguel, Pero no podría la comunidad política dominicana sustraer o echar a un lado las diferencias y centrarse y unificar voluntades alrededor de un tema. Sí, claro que Haití. sí. Claro, Miguel, si se hace con seriedad. Pero si se hace con seriedad, vamos a se puede. hacerlo Si se hace con seriedad, Miguel ahora tú me Vargas. convoca para lo que tú quieres, me utiliza para Miguel lo que tú Vargas quieres, ha así no puede ser. demostrado, Así no puede ser. ha demostrado desprendimiento y disposición y voluntad para concurrir en que todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno, nos unifiquemos en torno a buscar una salida a Haití. Bueno, caballeros. Inclusive quiero decirle que Miguel Vargas es presidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. Y vicepresidente para el Y internacional. vicepresidente. Bueno, caballeros. No ha habido, Miguel, un segundo, no ha habido un organismo nacional que se haya colocado en contra de los pronunciamientos del presidente internacional. Bien, caballero, muy agradecido por esta magnífica, excepcional oportunidad de debatir un tema, conversar sobre un tema de tanta trascendencia para el país con ustedes a la altura con que ustedes lo han hecho. Así que a los amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta última hora. Los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.